Bueno, vamos a continuar porque el tiempo se impone. Es para mí una gran satisfacción. Sí, decía que es para mí una gran satisfacción presentar a un compañero. Bueno, todos son compañeros del centro, pero Francisco Sánchez Montes es un compañero muy especial porque es además un compañero de departamento. Es una persona a la que le he dado clase. Entonces llevamos juntos ya muchos años. Llevamos juntos varias decenas de años. Entonces es difícil resumir su currículum. Francisco Sánchez Montes, para mí Paco Sánchez Montes, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Granada, es también miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y del Centro de Estudios Históricos, cuya revista lleva unos años dirigiendo. También actualmente es director de la Cátedra Domínguez Ortiz, una de las cátedras de extensión universitaria más importantes que tiene la universidad, en concreto la más importante de Historia. Y es también director de la colección Historia de la Universidad Granadina. Es una persona muy reconocida, con una trayectoria muy amplia de dirección de proyectos, de estancia en el extranjero, impartiendo conferencias, participando en congresos. Bueno, rápidamente les digo que ha estado en Brasil, en París, en Viena, en Palermo, en Marruecos, en la UNAM de México. Bueno, y podríamos seguir. Sus líneas de investigación se iniciaron muy enfocadas sobre la demografía, pero luego ha ido derivando sobre todo a Carlos V, a la emperatriz Isabel, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a citar algunos de sus libros más importantes. Por ejemplo, Francisco Sánchez Montes coordinó junto con Juan Luis Castellano la obra Carlos V, Europeísmo y Universalidad, de 5 volúmenes, porque fue una de las personas que coordinó la celebración del centenario del nacimiento de Carlos V hace unos años. También pues, tiene obras de carácter general, como la incorporación de las Indias al mundo occidental en el siglo XVI, o obras de conjunto y fruto de sus múltiples proyectos del ministerio, como Urdimbre y Memoria del Imperio Global, o la construcción de la memoria de la monarquía hispánica. Pero si nos fijamos en concreto en el Reino de Granada, habría que citar sus libros El Realejo, los inicios de un barrio cristiano, o la población granadina en el siglo XVII, o Andalucía en el siglo de oro, o el Reino de Granada y la monarquía hispánica en el siglo XVII, o uno de los más recientes, el viaje de Felipe IV a Andalucía en 1624. Un bellísimo libro que les recomiendo por su interés y que ha sido recientemente reeditado, precisamente. Bueno, también ha desempeñado muchos cargos académicos, es una persona de una gran generosidad. Ya he dicho que coordinó las actividades del centenario de Carlos V y actualmente es, junto con el profesor Rafael López Guzmán, que es uno de los vicepresidentes del Centro de Estudios Históricos y que precisamente no está aquí hoy porque no podían faltar los dos al mismo tiempo, es una de las personas que está coordinando las celebraciones que se llevarán a cabo el próximo año con motivo de la conmemoración de la estancia de Carlos V en la ciudad de Granada en el 1526. Y también forma parte de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura del año 2031. Hoy nos va a hablar Francisco Sánchez Montes de Guadix y su tierra en el 500, del mundo medieval al mundo castellano. Cuando quieras, Paco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, querida Inmaculada, por el afecto. Antonia Encarnación Pérez, delegada de Cultura del Ayuntamiento de la noble ciudad de Guadix. Don Ana María Gómez Román,
don José Manuel Rodríguez, directores del Centro de Estudios Padre Suárez, señoras y señores, perdonen que empiece así, solo tener esta costumbre académica, porque a mí me parece importante saludar al lugar que te acoge, teniendo en cuenta el modelo de acoger. Porque detrás de las piedras, de los papeles, del teatro, de la alcazaba, de lo que hoy hemos visto, que desde luego es abrumador y que siempre significa la necesidad de volver a Guadix, están las personas que forman parte de Guadix, las mujeres y hombres que te acogen con un afecto importante, singular, y que debo de refrendar y que debo de decir sencillamente y en mayúsculas, gracias. Me toca hablar de un tema, como bien me ha dicho la compañera Inmaculada Arias, de Guadix y su tierra en 1500, en la transformación del mundo islámico al mundo cristiano. Y voy a tratar de ser breve, vamos a intentar recortar en la medida posible el tiempo, teniendo en cuenta, como historiador que soy de una escuela determinada, que toda historia tiene un escenario, una influencia territorial. El asiento siempre le determina una trayectoria. Y como hemos visto a lo largo del día que llevamos, desde la prehistoria, pasando por el Oppidum romano, al pasado musulmán y hasta el presente, Guadix es deudora del sitio que ocupa, del eje económico comarcal de la ruta de tránsito en conexión entre Almería y el Levante. Bueno, y también es deudora de la existencia de una esencial bibliografía que nos ha acercado a la propia Guadix. Me refiero a San José Dano, a Jesús Arias Avellán, a Martín Cibantos, a Juan Garrido García, a Ricardo Ruiz Pérez, al cual tengo que reconocer y saludar con todo afecto, como no, a Espinar Moreno, a Gómez Lorente. Yo soy deudor de todo lo que he podido leer de Guadix. Lo que voy a hacer aquí en mi ocasión es reescribir la historia desde mi lectura personal, la lectura más personal. Pues bien, Guadix, según el primer censo que poseemos en la Edad Moderna, después del trauma de la expulsión de moriscos, tendría aproximadamente 5.000 habitantes. Esa cifra es una cifra fabulosa, por más que la comparemos con el tiempo actual. Quienes han sido mis alumnos en la facultad saben que para mí esa cifra define a una ciudad por el número. Evidentemente no sería comparable o cotejable con lo que hoy es una ciudad. Pero esa cifra sitúa a Guadix por detrás de Granada, por detrás de Málaga, por detrás de Loja, para ser la cuarta ciudad en importancia del reino granadino. Quiero decir con esto que es similar a Baza, la vecina Baza, en un escalón inferior quedaría en Montefrío, en un escalón inferior quedaría Vélez, Málaga, y les voy a comparar algo. Almería todavía no era una ciudad. El levante del reino hace que los lugares y asientos de ese levante todavía no fueran ciudad. Es decir, en resumen, en razón a su población, Guadix es una ciudad que se va a enfrentar a un cambio, pero que tiene una densidad y peso que viene determinada por el lugar que ocupa en el espacio del reino granadino. El final del Guadix musulmán tiene que ver con el final islámico de la Cedid Wad Asgait, o la ciudad del río Ash de la época nazarí, con el significado de la alcazaba que hemos visitado hoy, que fuera el refugio de los destronados. En el 1359, allí se refugia Muhammad V cuando tiene que huir de la Alhambra granadina. El final tiene que ver con la Guerra de Granada, con ese largo periodo de 1482 a 1492 que supuso, la derrota del Emirato granadino. Durante los 6 primeros años de la Guerra de Granada, es el sector occidental del reino el que sufre los acontecimientos bélicos. Era el más poblado, como hemos visto, era el más próximo al estrecho. Intentaban los católicos, los cristianos, yugular esa conexión con el estrecho. Y de ahí va a surgir una crisis interna para el poder del Emirato que va a ser determinante para Guadix, para caer Loja, la frontera del reino, y llorar Montefrío, Vélez, Málaga. Algunas de estas plazas caen con una extraordinaria dureza. Pero a partir de 1488,
En una siguiente fase, la guerra dirige sus pasos hacia el sector en el que nos encontramos. Ya ahí interesa Almería, interesan la rica olla de Guadix y Baza, y los objetivos van a ser Vera, Mojácar, Cuevas, Huéscar, Orce, Galera. Para esa caída que se va a producir, hay que considerar la importancia de una crisis. Me refiero a la crisis de El Zagal, con su hermano Moulay Hassan, la lucha contra su sobrino Boabdil, que va a ser reconocido en su momento este Zagal, señor de Málaga, Almería y Guadix, como Mohammad XII, en esa crisis final del Emirato. Y bien, tras la caída de Málaga, esta Málaga que se señalaba en el 1487, la debilidad es evidente y Guadix va a ser entregada. Es decir, mientras que Baza cae con sangre y con dureza, Guadix va a ser entregada con un pacto de paz, aunque esa paz pueda ser ficticia. Y el Zagal rinde las tierras de su obediencia a los reyes católicos, es decir, Guadix y Almería, en una entrega que es la que también sucederá luego con la Granada capital. Las capitulaciones de Guadix, ese documento firmado para la entrega, se incardinan en el periodo de 1488 a 1489 y resultan benignas para los vencidos. Permite continuar con sus posesiones, hay un modo de amnistía, se asemejan en cierto grado a las posteriores de Santa Fe, aquellas que determinaron la entrega de la capital, y los mudéjares van a mantener la religión del territorio occitano, sus instituciones judiciales y civiles. Y prueba de ello es el escaso grupo de trato de esclavitud que va a existir aquí. Van a ser muy pocos los mudéjares que entrarán en el circuito de esa esclavitud. Sobre la entrada de Fernando e Isabel, a mí me gustan mucho las entradas regias y el poder, tenemos la crónica de la historia del obispado de Guadix y Baza, de Pedro Suárez, publicada en 1696, como posible crónica argumental. Los monarcas Fernando e Isabel procedían de Almería, les acompaña el Zagal, por solicitud de Cidi Aria, es decir, el primo de Guadix, cuñado del Zagal, alcaide de Baza. Ahí va a nacer la rama de los famosos Granada de Negas, y a su paso se van a ir rindiendo las cornisas, las ciudades confiñanas, la Calahorra, toda esta serie de ciudades, y con cierta inquietud, Guadix, que va a ser calmada por el Zagal, va a entregar su modelo de poder en el último día de 1489, según dice la referida que yo aquí llamo crónica. A partir de ahí se asienta una guarnición militar. En la Alcazaba se va a ondear el pendón real y se celebra la primera misa de Te Deum o de entrega de la ciudad de Granada. Este siguiente paso va a ser la purificación de su mezquita mayor, reconvertida en iglesia de la Encarnación, y los moros occitanos van a jurar lealtad y vasallaje a Fernando y a Isabel, mientras que los reyes, como les decía, con las capitulaciones le van a prometer su respeto. Se van a publicitar la concesión al Zagal en premio un nuevo señorío que va a ser la villa del Andarás y los lugares de las alquerías de las Alpujarras. Pero el Zagal ya expresa a Fernando en un documento que recibe, fue publicado por el profesor Garzón Pareja, su intención de abandonar las tierras granadinas y marchar para el norte de Marruecos, como de hecho así sucedió. Desde Guadix, los reyes católicos pidieron a Boabdil para acelerar la entrega de Granada, según la promesa que éste les había hecho en Córdoba. Bien, pues Boabdil argumenta no poder entregar Granada por la situación intensa interna que tiene Granada, lo cual no hace sino provocar una tensión última en la ciudad granadina. Y el 2 de enero de 1490, 2 de enero, fíjense la fecha, pero en este caso de 1490, los reyes católicos parten desde Guadix rumbo a Jaén y Coruc. Son tiempos de inquietud. No fue fácil aquel escenario. Porque en 1490 marca el primer repartimiento de la ciudad occitana. Marca la migración forzosa de los mudéjares. Tenemos indicios racionales, aquí está Ricardo, podremos hablar de esto, de la primera sublevación de mudéjares. Aquella tensión determinó la cueva como recurso y hábitat, frente a la visión tradicional de que la cueva es usada posteriormente en el final del Guadix indámico, es
Esos mudéjares llevan a ocupar cuevas de lugares determinados. Van a hacer una morería mudéjar en Santa Ana con sus propios órganos de gobierno, con su autonomía administrativa. Y también los primeros nombramientos, porque hablo de castellanización. La Capitanía General del Reino, en don Pedro Hurtado de Mendoza, quien también detentará de modo efímero el gobierno del primer corregimiento accitano. Él era adelantado de Cazorla, hijo del marqués de Santillana, hermanastro del gran cardenal Pedro González de Mendoza, y una figura idónea para ocupar ese puesto. Aunque de modo inmediato el gobierno de las armas va a recaer en don Diego López Pacheco, marqués de Villena, capitán general de la guerra, quien va a ser el que sofoque una rebelión similar a esa inquietud que vive Guadix, la rebelión de Fiñana, y bueno, va a acreditar su capacidad con la conquista del Padul. Se le va a nombrar señor de Serón y Tíjola, hemos hablado hace un minuto de Tíjola, y esas mercedes en premio pasan por el otorgamiento de la alcaidía de Guadix. En 1489 ya sí llega un alcaide muy conocido, Pérez de Barradas, que va a segregar parte para la construcción de su palacio, como es un hecho sobradamente conocido, y el Alcázar se convierte en sitio de milicias. Aquí tenemos un Guadix que camina a la castellanización. El Guadix de los 200 caballeros hijos de Alba, según crónica. Don Rodrigo de Mendoza, señorío del Cenete, luego título de Marqués y Grande de España, del que me gustaría hablar, no ocupando mucho tiempo, pero es realmente esencial. Don Álvaro de Bazán, alcaide de Fiñana. Don Francisco Pérez de Barrada, alfitado Barrada, ubicado en su señorío de La Peza. O don Diego López de Ayala, el primer corregidor accitano. Todos ellos son nombres que se entremezclan con una naciente aristocracia local que van a detentar los primeros modelos y van a acaparar los bienes productivos. Me refiero a los Rivera, los Quijada, los Bolaños, los Ordal, los Cortinas, los Suazos, Ábalos, Benavides, Cuevas, Riquelme, Orduña. Nombres que estoy seguro que les suenan, porque hoy siguen siendo parte de la toponimia y de los propios apellidos accitanos. Y en Guadix se produce un hecho que tiene que ver con la reticencia de la corona para crear un nuevo señorío. Porque el reino de Granada es tierra de realengo, es un cheque en blanco a escribir por Fernando de Isabel. Pocos señoríos recaen en Granada. Los Vélez, el marquesado del Cenete, Huéscar, en 1513 doña Juana cede Huéscar a don Fadrique de Toledo y Alba, de ahí el nombre de la puebla de don Fadrique, Órgiva, para los descendientes de Muley Asen y posteriormente de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. O bien, esas reticencias también luchan con esos pequeños asientos locales. Por ejemplo, Benarúa, cortijo que va a caer en manos de Fernando Álvarez de Zapata, Gor, señorío de Sancho de Castilla, Beas, propiedad de los Cuevas y Benavides, Cogollo de Guadix, de don Diego López Pacheco, que quizás sea el primer señorío local creado aquí, en el año 1490. ¿Qué sucede con los musulmanes? Fundamentalmente los musulmanes van a ser expulsados al alfoz accitano, a todo el entorno del espacio agrario. Ahí es donde van a tener un peso todavía decisivo. Van a ser la mayoría de la población agromudéjar subordinada a estos castellanos o cristianos viejos. Y otros se van a dedicar a un importante sector artesanal en el cual Guadix es el centro comercial y administrativo como hoy sigue siendo, por su ubicación geográfica. La nueva estructura administrativa recibe otro impulso al abrigo del corregimiento de Guadix, que nace en la etapa de maduración del tradicional modelo castellano. Tengan en cuenta que en época de Fernando e Isabel, la institución del corregidor recibe un impulso a partir de las Cortes de Toledo del año 1480, que es cuando nacen los dobles corregimientos, y por las pragmáticas de 9 de julio de 1500 y su desarrollo posterior, un corregidor va a tener competencias públicas, militares, judiciales y de toda índole como voz presente del rey. Se instala un complejo modelo que sectoriza el territorio en una parcelación para cada jurisdicción concentrada en una única figura de poder. El modelo global es el Partido de Almería. El Partido de Almería se dividirá en Baza, Mojácar y Purchena, y el alcalde mayor corregidor presidirá 6 meses en Almería. Para el caso de Guadix, su partido judicial contemplará Gor, Borafe, Villarreal de Purullena, El Marchal,
lugar de Granúa, Albuñán, Huélago, Darro, Cogollos, Cortigraera, La Calahorra, Fiñana. Es una amplísima jurisdicción. Esto no es extrañar los dobles corregimientos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, Andújar y Jaén, el doble corregimiento hasta el año 1630. Pues bien, en el caso de Guadix, en 1491, su primer corregidor será don Alonso de Valencia, nombrado alcalde y justicia mayor de la ciudad de Guadix. Le van a seguir Diego López de Ayala, ya hemos citado, Diego Arias y Anaya, o el licenciado López de Trujillo. Sin embargo, Pedro Suárez, en esta historia de Guadix, pues él habla de Diego de Ayala como primer corregidor de Guadix. No importa, es decir, es lógico que las crónicas a veces desvirtúen la óptica del paso del tiempo. La Real Provisión del 25 de septiembre de 1500 señala la Casa del Corregidor y Justicia en la Plaza de las Palomas, donde ahora estamos, convirtiendo en vivienda un torreón de la muralla. Y en ese momento hay que tener en cuenta que se crea 5 días después de la creación del Concejo de la ciudad de Granada, cuando Granada pierde el gobierno mixto de los albañiles y algalifes. Es decir, es que hay una ósmosis entre Granada y Guadix. Y Guadix se define como Villa del Realengo. El fuero nuevo de la ciudad se otorga el 20 de diciembre de 1494. En la ordenanza número 17 habla de que tiene título para exhibir pendón real. Está detrás de mí. Va a ser concedido por los reyes católicos al amigo un escudo con su yugo y sus flechas. Lo que nos está presidiendo aquí es esa doble intitulación que parte de la F de Fernando, las flechas de la justicia, y la I de Isabel, el yugo que une a los reinos, que hablando en términos de aquel momento. Posteriormente, para este fue ubicado en la Alquería de las Palomas, en la Puerta de San Torcuato, en el Camino de Santa Ana, en el Balcón de Corregidores, en el Pósito, se va a ir extendiendo como emblema. Y al poco recibe el otro emblema que nos acompaña, muy noble y leal ciudad de Guadix. Es de los pocos ennoblecimientos que no son por contra intituladas, sino que obedece a la lealtad de Guadix ante el hecho de las comunidades de Castilla. Es decir, el hecho del se lo va a otorgar el emperador Carlos V. Bueno, pues es así como se asienta una nueva estructura político-religiosa que se inicia bajo un proceso repoblador, y dicha repoblación es la primera concentración de propiedad. Se está definiendo la villa citana en el periodo Lueg, una ciudad de nobles. Guadix, como todas las ciudades de nuestro entorno, son ciudades de nobles. Bajo la intención de purificar la ciudad, comienza a demolerse en primer paso la gran gimna accitana, la gran mezquita. Las demás mezquitas y monavitos van a ser bendecidas y desaparecerán varias de ellas. Van a surgir arrabales donde nacen las iglesias y ermitas de San Miguel, Santiago, Santa Ana, la Magdalena, San Juan, Santa Cruz, los nuevos conventos, el camino de Fiñana, San Francisco, en el de Paulenca, el Santo Domingo. La ciudad se configura bajo un prisma nuevo. Se ensanchan sus calles, se abren los adarves. Bueno, se crea la Plaza Mayor Castellana. Es bonito ver jugar a los niños hoy en esa plaza, llena de vida. Es la Plaza Castellana de Guadix. Ese es el Guadix que sigue vivo y que sigue perenne y eterno. Ahí la cárcel, el balcón de corregidores, como les decía. Y de ahí la presencia de importantes y trascendentes símbolos edilicios. Existe una visita, la visita de Jerónimo de Minsa, que cuenta cómo era aquel Guadix el 20 de octubre de 1494. Él conoció la vieja mezquita, él conoció el patio de abluciones. Él es lacónico a veces y sin embargo a Guadix le va a dedicar encendidos elogios, su feroz campo, su riqueza, su belleza, su nieve eterna. Pues bien, el siguiente paso, y no voy a cansarle mucho más, es la existencia de la iglesia accitana como segundo gran elemento. El 21 de mayo de 1492, el cardenal Pedro González de Mendoza, por bula del Papa Inocencio VIII, esta bula parte del 4 de agosto de 1486, erige la diócesis de Guadix-Baza, con un cabildo de 26 canónigos y en Baza una colegiata con abad. La diócesis se incardina a su vez en la provincia eclesiástica arzobispal de Granada. Junto a ella, lo hemos hablado esta mañana, se abrirá el Hospital de la Caridad
Y mucho tiempo después se articulará el Seminario Conciliar Diocesano de Santo Esguardo. La Catedral de Boadilla es la máxima expresión de ese nuevo tiempo religioso. También esta mañana hemos hablado de Pedro de Morales, Siloé o Vicente Acero. En el circuito se sitúan todas las parroquias, Santa Ana, Santo Domingo, Santiago, bien, San Miguel, que son la red de control ideológico básica. Aquel que nace bautizado, aquel que alcanza la mayoría de edad es confirmado, aquel que matrimonia es casado y aquel que muere es enterrado, que va a dominar una población como es el caso de los mudéjares. O bien los grupos conventuales o las ermitas rurales. Qué importantes son las ermitas rurales para el alfoz accitano, San Antón, San Lázaro, San Torcuato, por supuesto, que es la reconversión de San Lázaro, San Sebastián. Y hay otra clave, el paleocristianismo. Verán, fe y razón, que cada uno porte al Dios que quiera. Voy a cumplir como historiador, pero por supuesto desde el máximo respeto. La tradición de la comarca vallecetana es su esencia de un cristianismo hispano, sede de los más antiguos obispados, a su obispo Félix de Guadix, que presidirá el concilio de Elvira. Va a ser reivindicada la figura de un San Torcuato evangelizador del territorio mártir desde la época de Diocleciano. Se va a elegir la ermita de San Torcuato. Se va a cohesionar a un obispado al cual interesa esa cohesión de los grupos procedentes del norte para sentarse como repobladores, cada uno con su religión y con su credo. Pues bien, esa nueva diócesis, al abrigo de ese paleocristianismo, va a cohesionar a las diversidades de cristiandades que en aquel momento existían. Se va a unir Santa Luparia, la primera santa de la cristiandad, ¿no? Como veíamos esta mañana. También la sede accitana se va a apoyar en los mártires antiguos, Asacio, Apolo, Crótates de Ávila. Bueno, nada de extrañar. Tenemos también el Sacromonte granadino. Tenemos otras historias, San Indalecio en Almería, San Eufrasio en Militurgis o Úbeda, o todos aquellos elementos que giran en torno a los libros plumbeos y todas esas ideas. Triunfa la teoría de Cisneros, de los Elches, de la existencia de un paleocristianismo para poder romper sin ningún pudor las capitulaciones, porque ellos son en su origen cristianos. De ahí, lógicamente, la idea de ese paleocristianismo. Queda una tensión emocional y con esto lo dejo. Me hubiera gustado hablar, ya vendré, de las tensiones con el cenete, porque las tensiones entre Guadix y el cenete explican muchas cosas. Ya tenemos tiempo, tengo que respetar el tiempo de los que... Bien, me queda algo, el cascamorras. Estudiado por Andrea Aparicio, por Ana Granados, por López Lechuga, por Martínez Pozo. Por favor, qué atrevimiento hablar del cascamorras en Guadix, ¿no? Bueno, yo creo que la tradición finisecular accitana de la piedad de Baza y Guadix, compartida, tiene mucho que ver en ese origen que se busca almohade con la idea de la defensa precisamente de esos valores. Les voy a poner un ejemplo, las fiestas de moros y cristianos. Y los niños se acostumbran a la pólvora y al ruido de la pólvora y a un libreto fácil donde la cristiandad vence siempre sobre el moro. Aquí crea un elemento unificador en una idea, la piedad, y en una idea, la unión territorial de un obispado, que con la tensión emocional cada año, reeditada del cascamorras, lo que hace es celebrar su propia fiesta de unión religiosa, antropológica y civil. Por eso creo que Guadix, detrás del piso que pueda pisar, tiene unas identidades múltiples, complejas, de un tiempo que fue su introducción en el mundo cristiano de Castilla. Muchas gracias.